Joseph Goebbels fue el ministro de la propaganda nazi durante el periodo en que Adolfo Hitler se levantaba en el poder en Alemania. Se caracterizó por dar discursos contundentes y apropiados para convencer a las masas de que el Partido Nacional Socialista llevaría a Alemania a un estatus que lo ayudaría a salir de los desastres de la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por frases como miente, miente que algo quedará. Cuan más grande sea la mentira, más gente quedará. Hoy estaremos hablando acerca de las palabras de convencimiento que tuvo el apóstol Pablo a los efesios, dándoles la confirmación y la seguridad de que eran parte de algo mucho más grande, como fue la redención y la salvación en Cristo Jesús. Acompáñanos y vamos a estudiar este interesante tema. A diferencia de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, por otro lado está Winston Churchill, quien se levantaba en el poder en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y al ver que París había sido invadida por los alemanes, empieza también un trabajo muy importante de llamar a la nación a unirse y a poder reunir las fuerzas inglesas para no rendirse contra este poder. En uno de sus discursos más famosos, Sangre, Sudor y Lágrimas, Winston Churchill hace un llamado a toda la nación a no rendirse y que puedan unirse en los esfuerzos militares, en los esfuerzos y apoyo moral para que puedan resistir mientras los aliados están llegando a la guerra. Cada mañana, Churchill se despertaba para hablar en la radio y le preguntaba a los ingleses, ¿qué están haciendo para ganar la guerra? De una misma forma y muy similar, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, comienza a hacer un llamado muy especial a cada creyente, dándole la seguridad de que ellos hacen parte de algo mucho más grande y mucho mejor. Por eso la carta a los Efesios en esta tercera lección nos ofrece en primer lugar una oración muy interesante, la cual vamos a analizar, y por otro lado también Pablo les va a hablar a los creyentes acerca de la inmensidad de los recursos de Dios. Esta lección aborda sustancialmente desde el versículo 15 hasta el versículo 23 del capítulo 1. En primer lugar, Pablo en el versículo 16 da un informe de la oración. Si quieren, vamos a analizarlo desde el texto bíblico que dice: Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, y aquí viene el informe de la oración, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo, en primer lugar, nos enseña que todos, haciendo parte del cuerpo de Cristo, ejercemos un ministerio de oración. Cada uno debe orar por el otro. Cada uno debe elevar agradecimientos y peticiones en favor de sus hermanos. Y por eso la primera invitación que nos hace Pablo es: ¿tú estás llevando tu ministerio de oración? ¿Estás orando por tus semejantes, por tu prójimo, por tu hermano, por tu amigo, por tu familia? Y Pablo es contundente y asegura de que él ora constantemente por los creyentes en Éfeso. Y no solamente nos da una explicación, un informe de lo que hace Pablo en favor de ellos, que es a través de la oración, sino que nos da algunos elementos que debe contener la oración. En primer lugar,
él dice que da gracias en la oración. La oración debe caracterizarse por uno de los elementos que Pablo frecuentemente utiliza en sus cartas y es la acción de gracias. Cada epístola comienza con una acción de gracias y cada vez que informa acerca de una oración, da también evidencia de que es importante dar las gracias. Este es el lenguaje madre de la oración. No podemos dejar de lado la acción de gracias en nuestras oraciones. Y también nos da enseñanza de que la oración es la clave de la alabanza a Dios. Por eso, en una segunda oración que estudiaremos más adelante en el capítulo 3, Pablo nuevamente vuelve a dar un informe de oración, confirmándoles a los efesios que él ora por ellos día y noche. Por eso es importante continuar y ejercer con un ministerio de oración. Después de introducir esta sección con el informe que le da a los efesios y dándoles la seguridad de que oras por ellos, luego Pablo nos explica qué es lo que él está pidiendo en la oración, cuáles son sus peticiones. Luego de dar gracias, ahora vienen las peticiones. Y en el versículo 17 vemos lo que menciona: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo nos enseña que debemos como creyentes ir en crecimiento, en revelación, en sabiduría, en conocimiento. Y que lo que debemos conocer particularmente es la esperanza de la que nosotros fuimos llamados. Es interesante que en el versículo siguiente dice que Él, el Padre de gloria, alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este es el entendimiento que debe tener y procurar cada creyente. Como miembros, como el objeto de salvación de Dios, necesitamos conocer qué fue lo que se hizo en favor de nosotros. Pero es muy importante que a través de este proceso conozcamos a Dios y no simplemente conocer los hechos de Dios. Quiero llevarte una reflexión muy importante en este asunto, y es que no debemos basar nuestra fe en Dios acerca de lo que nos han contado o lo que nos han dicho acerca de Él. De pronto vemos milagros a nuestros alrededores, vemos manifestaciones divinas y damos por sentado, por esos hechos, de que Dios existe, de que conocemos a Dios. Pero no es el verdadero conocimiento. Pablo nos invita a un conocimiento personal, a que la revelación llegue a nosotros, a que la sabiduría llegue a nosotros, que el alumbramiento del Espíritu pueda llegar a nuestras mentes y de forma directa e íntima podamos conocer a Dios. Pablo ora por esto, es la petición que pide a Dios para que los creyentes de Éfeso puedan llegar a este verdadero conocimiento de Dios y no por un mero espejismo de la fe de otros creyentes. Así que es muy fundamental lo que Pablo nos está queriendo decir aquí. ¿Por qué? Porque como seres humanos no podemos. Hay dos poderes para los seres humanos que el hombre no puede controlar. Y número uno es la muerte. Y ya Pablo nos dijo que sobre la muerte Cristo venció. Y que nosotros también podemos vencer. Y por otro lado, el segundo poder es el diablo. Pero ya Pablo nos está afirmando y nos está asegurando que también estamos juntamente con Cristo sobre los principados y potestades, es decir, sobre el diablo. Así que la victoria está asegurada. Nuestra victoria, tanto de la muerte como del diablo, está asegurada
por Cristo Jesús. La lección termina de forma contundente mencionando que este mismo que lo exaltó, sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Nuevamente debemos mencionar ese versículo del Antiguo Testamento que nos hace referencia a Cristo, y es que todo iba a ser colocado debajo de sus pies. Esto le da un sentido de poderío, de autoridad, de señorío, de gobierno, que como creyentes en Él recibimos a través de la fe. Todo bajo sus pies. El creyente tiene garantizada, tú y yo tenemos garantizados la victoria en Cristo. Ya que, como dice el versículo 22 y 23, Él es la cabeza, la cual es su cuerpo, la iglesia, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, es de forma intuitiva entender que tenemos y podemos tener acceso al mismo poder. Nada ni nadie nos debe mentir y nos debe sacar de esta esfera, de esta dimensión, de que en Cristo participamos de todo el poder, de toda la potencia que se le fue asignado y que la victoria está asegurada. Joseph Goebbels se caracterizó por contarle mentiras a la nación alemana acerca de un libertador llamado Adolfo Hitler, que tristemente se quitó la vida finalizando la Segunda Guerra Mundial y llevó al pueblo alemán a una destrucción total. Era un falso Mesías, un falso Salvador. Por otro lado, Winston Churchill se caracterizó por dar voz de aliento, por dar ánimo al pueblo inglés para contrarrestar los ataques de los alemanes. Y por esta iniciativa, Inglaterra pudo soportar mientras los aliados entraban a la guerra para poder derrotar a los nazis. Esta carta nos comienza a dar una evidencia muy fundamental, y es que, a diferencia de Goebbels, el apóstol Pablo nos está dando veracidad y nos está dando confirmación de que somos creyentes, y al ser creyentes recibimos todos los recursos de las potencias de Dios. Y que como Churchill, Pablo nos anima a que la victoria es nuestra, de que ya hemos ganado, de que ya hemos vencido a través de Cristo, y que nada ni nadie nos puede apartar de esta verdad. De esta manera, la lección nos invita a que podamos hacer parte de nuestras vidas estas grandes verdades y podamos así continuar en nuestra carrera cristiana. Que Dios te bendiga y te deseo un feliz día.